Hola, hola, muy buenos días. Buen día tengan todos y cada uno de ustedes. Para mí es un gozo y una alegría estar nuevamente con ustedes compartiendo algo de la palabra de Dios. Este día ha sido bendecido de gran manera de parte de Dios en mi vida. Am, Dios ha estado hablando en mi vida, estando enseñándome muchas cosas. La palabra de Dios nos enseña que cada día son nuevas las misericordias de Dios. Cada día hay algo nuevo que aprender. Cada día hay algo en que podemos trabajar con Dios, ya sea en nuestra vida, ya sea bendecir la vida de otra persona. Dios utiliza nuestra vida para bendecir a otras personas, ya que es el propósito de Dios para nuestras vidas. Amén. Pero yo le doy gracias a Dios en este día porque Dios fue tan especial este día que me siento feliz, me siento contento. Dios tratando mi vida cada día, trayendo más libertad en mi corazón, en mi alma, en mi cuerpo. Dios ha estado obrando de una manera sobrenatural. Y quiero compartir con ustedes un pensamiento que se encuentra en segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Pablo hablando a Timoteo, y en esta escritura hay algo muy importante que todo hombre de Dios o toda mujer de Dios o todo amigo que quiera entrar en el propósito de Dios para su vida. Dios le habla a Timoteo a través del apóstol Pablo y le dice lo siguiente. 2 Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Versículo 17 dice: al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En el nombre de Jesús, Dios añade bendición a su palabra. A través de esta escritura, Dios nos enseña y nos recuerda que esta palabra está escrita aquí, que se encuentra escrita aquí. Esta escritura es una recopilación de libros donde Dios, a través de la historia del ser humano, fue dándoles el entendimiento, fue dándole el conocimiento para que ellos fueran escribiendo los pensamientos de Dios en la vida de aquellas personas. Vinieron, inspiraron y fueron plasmadas en este libro que es la Escritura o la Biblia. Amén. Y para ampliar un poco más el conocimiento de esto, quisiera compartir con ustedes un pensamiento que la otra vez escuchaba y decía lo siguiente. Ellos argumentaban que cómo podía el ser humano escribir o decir que era la palabra de Dios o era la voluntad de Dios este libro, cómo Dios lo formó, cómo Dios lo escribió. Como dice la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios. Para que tú puedas escribir una carta o puedas escribir un libro, hay dos fundamentos o dos cosas que ocupas que son muy importantes y bases muy importantes para tú escribir, ya sea una carta o un libro. Número uno, ocupas un papel, una piedra, un pedazo de madera, ya sea en la tierra, donde sea, pero tú necesitas algo donde tú puedas empezar a escribir.
Eso es lo primero que te ocupas. Y número 2, la otra causa o lo más importante, necesitas un lápiz, una pluma, un lapicero, donde tenga una tinta para empezar a escribir en aquella hoja en blanco. Y nosotros, o aquellos hombres de Dios, fueron aquel lápiz, fueron aquella tinta, donde Dios, inspirando en la vida de ellos, donde los pensamientos de Dios vinieron a través de su Santo Espíritu a la mente de aquellos hombres, a la mente de aquellos hombres de Dios que en el transcurso de los años vivieron y compartieron y tuvieron una intimidad, una relación con Dios. Vinieron los pensamientos de Dios. Aquellos hombres tomaron aquellos pensamientos y lo empezaron a escribir en hojas o en piedras o en pergaminos. Los pensamientos de Dios fueron escritos en aquellos momentos. La Escritura nos dice que toda la palabra de Dios, y al estar hablando de todo, está hablando absolutamente de todos. La palabra de Dios se divide en 2 testamentos. Antiguo Testamento, donde Dios habla desde el principio de la creación de la tierra, el principio de la creación del mundo, donde Dios habla a su pueblo a través de profetas, a través de hombres de Dios que fueron guiando al pueblo de Dios a través de su palabra. Venía palabra a esos hombres de Dios y esos hombres iban y se los decían al pueblo. Jehová dice, ustedes caminen hacia este lugar, y ellos tenían que caminar. Era la manera en cómo Dios hablaba. Y esos pensamientos venían de parte de Dios a la vida de aquellos hombres. En el Nuevo Testamento, asimismo, no solamente fueron parte de aquellos pensamientos de Dios, sino que vivieron la palabra de Dios. ¿Cómo es esto que vivieron la palabra de Dios? En el libro de Evangelio según San Juan, capítulo 1, San Juan comienza diciendo lo siguiente. San Juan capítulo 1, versículo 1 y 2 y al 5 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí Juan está hablando del Verbo. ¿Qué es el Verbo? La palabra, el logos, la palabra hablada por Dios. ¿Y cuál era el Verbo? Sigamos adelante. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Aquí nos habla el apóstol Juan y nos dice, nos testifica que en el principio por el Verbo fueron hechas las cosas, y sin ese Verbo las cosas que ahora vemos tú y yo, este mundo, el aire, los árboles, las flores, los animales y todo lo que tú miras y todo lo que tú estás viviendo alrededor de lo que puedes mirar, palpar, tocar, gustar con aquellos frutos que vas y tomas de los árboles, aquellas naranjas, aquellas manzanas, aquellas peras, aquellos frutos que tú tomas y lo comes y te deleitas en tu paladar por un sabor muy bueno, esos fueron creados por Dios. Pero no solamente nos enseña eso, dice que en el Verbo, y el Verbo en este momento está hablando de Jesús. El Verbo era Jesús. ¿Qué quiere decir? Que en el principio Jesús, la palabra de Dios, estaba actuando para criar y formar todas las cosas. Déjame decirte que tu creador o el creador de esta tierra fue Jesús y fue Dios. Fue Dios a través de la palabra Jesús que envió y dijo, hágase la luz, y se hizo la luz por la palabra. Sepárense las aguas de las aguas,
y se separaron y se hicieron los cielos. De las aguas dijo, sepárense y venga la tierra, y se hizo la tierra. Así fue como empezó a formar Dios al mundo. Pero algo que me llama la atención, decía que cada vez que terminaba de formar algo, decía la palabra que decía, y miró Dios que era bueno. Miró Dios que era bueno. Todo el principio era bueno. Todo el principio Dios lo formó con un propósito, con un plan. Y era bueno al principio todas las cosas. Y sigue diciendo la Escritura, hablando del verbo que representa a Jesús. Dice, y fueron por ellas, y fue hecho por él todas las cosas. Versículo 4 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas, hablando de la oscuridad, el que el mundo se encuentra, en que tú y yo nos encontramos cuando estamos separados de Dios. Nos encontramos en una oscuridad, en una vida oscura, apartada de Dios. Los científicos dicen y cuentan que si la Tierra perdiera la relación con el Sol, tendría como 78 horas, creo, para que la Tierra, al perder la conexión con el Sol, que es el Sol el que le da el calor a la Tierra para que la Tierra no se congele, quedarían 78 horas para que la Tierra quedara totalmente congelada y todo ser viviente y toda creación fuera congelada, fuera totalmente muerta por el congelamiento de la Tierra. Ahora tú dime, ¿cuánto tú crees o cuánto pensarías que dudarías tú apartado de Dios si perdieras esa relación con Dios? Si el sol y la tierra, si perdieran esa relación que tienen entre ellos, solamente durarían 78 horas para que la tierra fuera totalmente consumida, totalmente congelada. ¿Tú cuánto tiempo crees que puedes durar sin Dios? ¿Cuánto tiempo crees? Tú y yo somos llamados a tener una relación con Dios. La palabra nos dice que solamente Timoteo 2, segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16, toda la escritura es inspirada de Dios, pero no solamente la palabra vino por un inspiramiento, tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios? El propósito de la palabra de Dios es útil para enseñar, número 1, para enseñarnos, número 2, para redarguirnos, número 3, para corregirnos, y número 4, para instruirnos en justicia. Amén. El propósito de la palabra de Dios que está escrita aquí, el propósito de Dios al escribir esta palabra, los pensamientos plasmados de Dios en este libro, es número 1, es una herramienta útil. ¿Para qué? Para enseñarte. ¿Enseñarnos a qué? A enseñarnos a conocer a Dios, a enseñarnos que hay un Dios fuerte, poderoso y amoroso que nos espera con los brazos abiertos para acercarnos a Él. Enseñarnos cómo comenzó la creación, cómo Dios empezó a formar el mundo, y que no nos vengan a nosotros a contar con fábulas que nunca existieron. A enseñarnos a cómo el mundo poco a poco fue corriendo y caminando con Dios, pero así también cómo el mundo muchas veces se apartó de Dios y vinieron juicios de parte de Dios a la humanidad por haber hecho la maldad. Y no solamente maldades, sino maldades fuertes, abominaciones delante de Dios.
para enseñarnos. La palabra de Dios tiene un propósito, es enseñarnos a vivir una vida conforme al propósito, firmes en Dios. Que solamente no tú camines como a la deriva, como viendo lo invisible. Tú tienes un propósito en tu vida, yo tengo un propósito en mi vida. ¿Y cómo vamos a entender ese propósito? A través de la Biblia, que es la que nos va a enseñar cuál es el propósito de Dios o el plan de Dios que tiene para ti y para mí. Aparte, para enseñarnos, dice la palabra que no es útil para redarguirnos. ¿Qué quiere decir redarguir? Que nos va a incomodar, que nos va a hacer sentir mal en el momento que estamos haciendo lo correcto delante de Dios. La Biblia no es muy complicada, mi querido amigo y amiga. La Biblia no es muy complicada, es sencilla. Tan sencilla es, como dice la palabra, como cuando todos pecamos, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos hace ser destituidos de la gloria de Dios. El pecado es todo aquello que hacemos mal delante de los ojos de Dios. ¿Tú crees que el robar es bueno? ¿Has leído acaso los 10 mandamientos? Léelos. Ahí nos enseña, porque dice la Escritura que toda la Escritura, toda la palabra de Dios que está ahí, Deuteronomio, ahí están los 10 mandamientos, los puede leer. Eso es inspirado, es pensamiento de Dios. No robarás, no darás falsos testimonios en contra de tu hermano o de tu hermana. No echarás mentira. No matarás, no cometerás adulterio. Y lo más importante, no tendrás dioses ajenos delante de Dios. No tendrás imágenes de lo que está arriba en el cielo, lo que está aquí en la tierra y lo que está debajo de la tierra. Si tú tienes una imagen que crees que es la imagen de Dios, eso no es bueno. Si tú tienes una imagen aquí que representa lo que está alrededor de la tierra, animales, todo eso, algo que tú tomas y lo tomas como una idolatría a tu vida, eso no es bueno. Toda imagen, eso no es bueno. Entonces la palabra de Dios tiene propósito. La inspirada, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, número 1. Número 2, redarguirnos. La palabra de Dios nos va a enfrentar para decir cuándo estamos mal delante de Dios. La palabra de Dios nos enseña, hey, esto que estás haciendo es malo. La palabra de Dios nos confronta en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Déjame decirte que la palabra de Dios es tan eficaz que tú puedes levantarte todos los días y empezar a leerla, y cada vez que tú lees la Biblia vas a ver que está hablando a tu vida. En el día hoy, en el año 2025, la Biblia todavía sigue hablando a la vida del ser humano. Y sigue diciendo, dice la palabra de Dios, también nos enseña a corregir. ¿Qué es lo que va a corregir? Nuestra vida, nuestros pasos. ¿Estamos mal? Corrígete. ¿Estás mal? Corrígete, hermana. Amigo, amiga, corrígete. Si quieres corregir en la vida para ser una buena persona, lee la Biblia, porque la Biblia te va a enseñar a corregir tu vida. A meditar y pensar y voltear y decir, hey, estoy mal. Hey, esto que estoy haciendo como que no está bien. A través de la Biblia, tú cuando empiezas a leer te vas a dar cuenta de que tú aparentemente muchas veces crees que estás bien y estás mal delante de Dios y delante de las personas. Sigue diciendo la palabra de Dios nos enseña a corregirnos, y por último dice, para instruirnos en justicia. Y ese es el propósito principal. La palabra de Dios nos tiene que instruir
en la justicia delante de Dios, a ser justificados. La palabra de Dios nos enseña que un día Él nos prometió venir por su pueblo, por aquellos que han guardado su palabra, que han guardado sus mandamientos. Él ha prometido venir y llevárselos con Él al cielo. Pero para eso tú tienes que ser instruido en la justicia de Dios. ¿Y dónde está la justicia de Dios? Aquí está. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios? La Biblia. ¿Cuál es la justicia de Dios? La Biblia. Si tú nunca lees la Biblia, nunca te vas a dar cuenta acerca de lo que Dios piensa de ti y de mí. Termino con esto. Salmo 119, versículos 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si en verdad quieres ver en medio de la oscuridad de lo que se está moviendo en este momento, en este mundo, lee la Biblia, porque lámpara es a tus pies la palabra de Dios y va a ser la lumbrera en tu caminar aquí en la tierra. Va a ser la luz que te va a hacer ver en medio de tanta oscuridad que se está moviendo. La palabra de Dios nos enseña, y más adelante vamos a estar hablando de eso, que en los posteros días la maldad va a aumentar. Y ahora la maldad es tan fácil, está tan a par el día, que a cualquiera ya se le hace fácil quitarle la vida a una persona, que a cualquiera ya se le hace fácil irse a acostar con la esposa de su amigo o su amiga, que cualquiera ya se va a ir a tener relaciones con todo el mundo, llevando una vida ligera sin el temor a Dios. A cualquiera ya se le hace fácil ir y robar, no solamente en su trabajo, a sus amigos, amigas. A cualquiera ya se le hace fácil decir una mentira, decir, ay, ¿a poco acá no se dan cuenta? No te engañes. No te engañes a ti, no te engañes en la vida. Hay un Dios que todo lo ve, hay un Dios que todo lo juzga, y un día vas a ser juzgado por tus mentiras, por tus engaños, por haber robado, por haber adulterado, por haber blasfemiado aún en contra de Dios, si no te arrepientes. Salmos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y la lumbrera es en mi camino. Que Dios alumbre tu vida a través de tu palabra. Que Dios alumbre no solamente tu vida y tu camino, sino tu corazón. Porque lo más importante es que Dios quiere tu corazón, quiere tu vida, para salvarte y te vayas a una eternidad con Él en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias por tu amor y por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque he entendido que a través de tu palabra yo puedo caminar y ser instruido en justicia y ser instruido, Señor, conforme a tus mandamientos, conforme a tus preceptos, conforme, Señor, a tu voluntad. En este día te pido perdón por nuestros pecados, te pido perdón porque he mentido, he robado, he adulterado, Señor, he fornicado, he hecho tantas cosas delante de ti, Señor. Pero te pido que me perdones con todo mi corazón. Acepto a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Llévame contigo y escribe mi nombre en el libro de la vida, para que el día que tú vengas yo pueda ser hallado en el libro de la vida y me pueda ir contigo y pueda entrar contigo en el reino de los cielos. Te doy gracias y fortalece mi vida para que día con día pueda vivir adelante conforme a tu plan y tu propósito, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, mi hermano, y
Saludos a todos, los quiero, los amo. Y hay que seguir adelante. Hay tantas cosas que quiero compartir con ustedes. Y por eso a veces batallo, porque hay tantas cosas. Yo soy de las personas que estoy leyendo la Biblia. Y cuando estoy leyendo, miro un versículo y empiezo a escribir. Todo este cuaderno, tengo predicaciones, tengo pensamientos que Dios me ha dado, que no he compartido con ustedes. Hay muchas cosas que yo quiero compartir con ustedes, pero en el tiempo de Dios, Dios sabe cuándo se lo tengo que decir. Voy a tratar de hacer una secuencia porque quiero hablar de muchas cosas. Quiero hablar de lo que está pasando a través de la Biblia. La Biblia es, como les decía la otra vez, es el diario o el periódico o las noticias del mañana. Por eso a nosotros, en lo personal, no me sorprende lo que está pasando, porque es algo que yo ya sabía que iba a pasar, porque ya está escrito aquí. He estado leyendo la Biblia en estos días y tengo muchos años. 1999 yo conocí a Dios y aprendí muchas cosas de Dios y sigo aprendiendo cosas de Dios. Y a pesar de que le he fallado y me he alejado de Dios, pero Dios en su misericordia me ha guardado y aquí estoy nuevamente con Él, delante de su presencia. Yo tengo un propósito y mi propósito es hablar de su palabra y enseñarle la Biblia. Y por eso ahora, con todo mi corazón, yo les digo que los amo, los quiero y los exhorto para seguir adelante y que busquen a Dios mientras pueda ser hallado. No sea que el día de mañana ya sea demasiado tarde y cuando lo busques ya no lo encuentres. Dios te ama y Dios perdona. Si tú le dices de todo corazón que te perdone, Dios te ama y Dios te perdona. Te lo digo por experiencia y te lo digo porque, como decía la otra vez en un video, yo soy testigo del poder y el amor de Dios. Bendiciones, los amo y sigamos adelante.